Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse una vez más a nuestro webinar. En esta ocasión con el tema consideraciones relevantes de la PTU, un tema bastante importante para estas fechas. Y en esta ocasión vamos a tener a grandes panelistas de la empresa, a la licenciada Verónica Castillo, que es nuestra gerente de nóminas, al licenciado Said Rodríguez, es persona también del área de nóminas, el licenciado Miguel Castañeda, gerente de Seguridad Social, y al licenciado Miguel Ángel Hernández Mora, nuestro director de Certidumbre Fiscal. Todos ellos abordarán distintos rubros que son importantes para todas las empresas, para tomarse en cuenta. Me gustaría recordarles que que están disponibles todas las herramientas para poder que participen con nosotros en vivo desde el chat, la sección de preguntas y respuestas, o también para la parte de levantar la mano y que puedan participar haciendo alguna pregunta, duda, comentario totalmente en vivo. Entonces, solo queda comentar que seguimos a sus órdenes. En la parte del chat estaremos dando también algunas indicaciones. Por favor, estar atentos. Y sin más, muchas gracias, equipo. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos y gracias por unirse a este webinar mensual que tenemos por parte de BHR para ustedes. Y como comentó Alejandro, el tema que vamos a tratar es relacionado con la participación de los trabajadores en las utilidades. Sabemos que, pues, para efectos de las personas morales ya se debió haber presentado la declaración anual y con ello viene esta obligación del reparto de utilidades. Y pues para las personas físicas que también tienen trabajadores a su cargo, pues tenemos todavía 6 días para presentar la declaración anual y con ello también el plazo para el pago de las utilidades, ¿no? Entonces, aquí vamos a tocar algunos temas relevantes, por eso está también el área de nóminas es el área experta en estos pagos, en estos cálculos y pagos de la PTU, pero también hay consideraciones relevantes que hay que tomar en cuenta, como son temas de seguridad social, qué pasa con la PTU en materia de seguridad social. Hay algunas controversias cuando dicen, oye, yo hago pagos adelantados de PTU, cómo hay que tratarlos, etcétera. Y por último, veremos temas muy puntuales de los efectos fiscales en materia de PTU, donde cómo se integra, si hay unos que todavía nos comentan que es un gasto, no es un gasto, cuál es, por qué en mi declaración o en mi pago provisional aparece una octava parte de lo que tuve que haber pagado, etcétera. No vamos a ver algunas características muy relevantes. Es demasiada información, pero trataremos que en unos 45 minutos estar hablando de todo esto y vamos a dejar un pequeño espacio de 10-15 minutos máximo para preguntas y respuestas, ¿no? De cualquier forma, como bien comentó Alejandro, está nuestro chat donde podrán también allí externar cualquier duda o comentario al respecto. Entonces, sin más preámbulo, pues sí me gustaría, Vero, Said, que nos compartan un poquito de cómo se genera esta obligación, cuál es el marco teórico, marco legal que atañe a la participación de los trabajadores en las utilidades y pues todo lo que conlleva, ¿no? Porque la verdad es que es algo operativamente muy importante y también hay que considerar que muchos dicen los nuevos cambios de la PTU pues ya no son tan nuevos porque ya llevan bastantes añitos este tema de los topes. Entonces, ¿qué nos podrían decir Vero, Saída al respecto? Gracias, buenos días. Bueno, como sabemos, la PTU pues viene desde que es un derecho constitucional y está plasmado en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Es un derecho que tienen los trabajadores a participar en las utilidades y como tal pues nos ayuda a incrementar la productividad y la permanencia de los trabajadores también. Entonces, bueno, esto no es una novedad, ya tiene muchísimas décadas esto, hoy por hoy tenemos que el reparto, pues,
participan con el 10% de las utilidades. Bien, yo creo que este es un tema, pues como bien se menciona, no es algo nuevo. Como bien lo menciona Vero, desde la Constitución se comienza a regular el reparto de la PTU. Y pues bueno, empezamos con la Constitución, posteriormente viene la Ley Federal del Trabajo y nos empiezan a indicar, ¿no? En qué momento y cuál es el importe que se debe de repartir. De inicio, pues bueno, tenemos que la utilidad para reparto tiene que ser el 10% de la renta gravable, que se da para efectos de impuestos sobre la renta. Y pues dentro de los cambios, ¿no? Como se mencionaba, el 127 fracción 8 nos pone un tope máximo para poderlo repartir a los trabajadores, ¿no? Que puede ser 3 meses del salario diario o bien el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. De estos dos, el que sea más favorable al trabajador y en algunos casos pues también está topada a un mes de salario para algunas empresas y para algunos trabajadores. Y que si Muy aquí me bien. lo permites un Bueno, poquito, también sabemos Said. que este reparto, pues, se hace en dos partes. El 50%, pues, lo efectúan de forma general o igualitaria en días trabajados. Y el otro 50% sobre el salario devengado. Considerando para ello, en el caso de que hayan sindicalizados y personal de confianza, este se topa con el salario del sindicalizado que tenga mayor ingreso más un 20%. También sabemos que hay empresas que no cuentan con trabajadores sindicalizados o personal operativo. ¿Cómo considerar este tope? Bueno, tenemos que buscar el trabajador que cubra esas características para poder toparlo. Ahora bien, pues en cuanto a lo que se refiere a los días trabajados, se entiende que la ley nos dice que hay excepciones en el caso de las personas, mujeres embarazadas que toman su incapacidad post y perinatal, aquellos trabajadores que tuvieron alguna incapacidad temporal por riesgo de trabajo y aquellos padres trabajadores que tomaron también su permiso por paternidad. Esos trabajadores, aunque tuvieron ausentismo, se consideran esos días como si hubieran sido productivos, por lo cual no se excluyen o no se disminuyen de lo que es la parte de días trabajados. Ya si hablamos de ausentismos, permisos, sin goce de sueldo o incapacidades por enfermedad general, bueno, estos sí deben de restarse para el cómputo de esos días. Cuando hablamos del salario, la ley nos dice que debe de ser sobre el salario por cuota diaria. Lo que es muy importante considerar, bueno, pues ahí no pueden entrar otros ingresos a menos que se trate de trabajadores con salario variable, que ahí se le da otro tratamiento. Bueno, también comentar que, pues, quienes tienen derecho a esta participación, pues todos los trabajadores que estuvieron bajo la dependencia, de un patrón y que trabajaron, pues, en el ejercicio fiscal y que hayan permanecido al menos 60 días en el año, pero nos está hablando solamente cuando se trate de trabajadores eventuales. Aquí es un dato muy curioso porque trabajadores eventuales tienen otra característica del resto de los trabajadores. Es decir, pues la ley establece tipos de trabajadores y contratos que son por hora de tiempo, por unidad de tiempo. Entonces, los trabajadores eventuales habla de los que son los temporales, aquellos que tuvieron para cubrir alguna actividad o algún proyecto, o inclusive los trabajadores del campo, pues son considerados trabajadores eventuales. Todos los demás trabajadores, independientemente del número de días que hayan trabajado, forman parte del reparto, así sean menos de 60 días, 5, 10, 20, los días que hayan trabajado, computan y forman parte y tienen derecho al reparto.
¿Algo más Sí, que Vero, decir? Sí, muchísimas respecto a gracias. los contratos, un tema aquí como importante, ¿no? O controversial que de repente se llega a dar en la práctica diaria, es saber si algún trabajador que estoy contratando con un periodo de prueba o bien por un periodo de capacitación inicial, saber si se le da la calidad de empleado permanente o bien es eventual, ¿no? De acuerdo con lo que nos marca la Ley Federal del Trabajo, son relaciones de trabajo por tiempo indeterminado sujetos a un periodo, ¿no? Ya sea de prueba o bien capacitación inicial, las diferentes o los diferentes criterios que ha tomado la autoridad, en este caso Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sí nos indican de manera específica que este tipo de relaciones laborales se consideran permanentes. Por lo tanto, desde el primer día están generando ya el derecho de poder ser sujetos de reparto de la utilidad, ¿no? Este es como un punto muy importante a considerar en esta parte de quienes sí tienen derecho al reparto o quienes no son sujetos. Así es. Otro punto importante es que la empresa está obligada a hacer la difusión con todos los trabajadores y en el caso de los sindicalizados, pues presentarles la copia de la declaración anual donde pues se indique que hubo o no utilidad. Entonces, esta parte es muy importante, la difusión, sobre todo para aquellas empresas que cuentan con personal operativo, pues sí tienen que cumplir con ciertos protocolos, que bueno, que son bastantes, pero bueno, los más importantes es que tengan la difusión y que tengan su comisión mixta. Aquí tenemos. Sí, incluso aquí si me dejan compartir un poquito esta situación es bien relevante porque sí hay un periodo en el cual los trabajadores o los sindicatos se pueden quejar ante la comisión y ante ciertas autoridades en relación con que estén o no estén de acuerdo, en que no estén de acuerdo, perdonen, con el pago de la PTU que se está determinando, ¿no? Entonces, aquí sí es bien importante esta parte que comentó Vero, porque si nosotros como patrones no difundimos la declaración anual del ejercicio, de entrada estamos en default y cualquier situación, entonces ahora sí a los trabajadores les damos ese poder de irse a quejar de que no existe una difusión y por lo tanto no estamos cumpliendo con las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Porque además es bien importante conocer que, bueno, este pago de la PTU se tiene que llevar a cabo dentro de los 60 días en la fecha en que se debió presentar la declaración. Y aquí muchos de nuestros clientes siempre nos preguntan, bueno, es que si yo presenté mi declaración en enero o en febrero por así convenir a mis intereses, los 60 días los cuento a partir de que la presenté. No, la ley es muy clara y te establece que es cuando se debió presentar la declaración anual. ¿Cuándo la debí presentar? El 31 de marzo. Entonces de ahí empiezan a correr esos 60 días y concluimos con que a más tardar el 30 de mayo, para efectos de las personas morales, tienen la obligación. Ahora, es dentro de ese periodo, ¿no? O sea, lo puedo pagar antes, lo puedo pagar durante o hasta el límite, sí se puede, ¿no? Porque al final eso lo ponen a consideración del patrón, ese pago, ¿no? Y también hay que recordar que como bien comentó Vero y Said, ¿no? Oye, en general sí se tienen esos topes de 3 meses o del promedio de los 3 años de la PTU y en algunos casos, y eso es muy particular cuando dijeron, hay algunos casos donde la PTU tiene otros topes. ¿Cuáles son, como generalidad, cuáles son? Es sector financiero, lo que son bancos, aseguradoras que tienen una característica particular donde la PTU se topa a un mes. Y eso viene de siempre, ¿no? También hay otra situación muy particular y aquellas empresas que
deriven, que la utilidad derive del trabajo que desarrollan como entidad, las personas, pues estas también está topadas un mes. Generalmente, ¿cuáles son estas empresas? Las sociedades civiles, ¿no? Porque es fruto de su trabajo o fruto del trabajo de la gente, ¿no? Esa es la generalidad. Hay algunas particularidades, sí, pero en términos generales, esas son de las acotaciones donde dicen, oye, pues tú tienes hasta un mes. Oye, sí, pero es que la empresa se puede topar a 3 meses o a lo que percibieron en 3 años anteriores, sí, pero particularmente nosotros nos dedicamos a esto y por lo tanto nuestro tope es distinto, ¿no? Para que no se vayan muchas veces con la idea de estos trabajadores justo o por qué ocurre esta situación. Pues al final de cuentas, seguir los lineamientos que las disposiciones nos establecen, ¿no? Sí. Aquí se me permiten adicionar unos puntos importantes ahorita que hablaban de todo el tema del cálculo y todo eso. Obviamente es importante, pero también lo es el tener la comisión mixta, ¿no? De repente, y hemos visto en la práctica que muchos clientes no tienen la comisión mixta y es importantísimo. Recordemos que la comisión mixta es la que determina el pago de la PTU, no el patrón. Entonces, dependiendo hay que tener en cuenta eso y aunado a que ya en revisiones de tema de dictámenes de IMSS, entrando en mi materia de afectos de seguridad social, las autoridades están pidiendo las actas de la comisión mixta y que estén realmente fundamentadas y que sí se hagan, ¿no? Entonces es importante tener esa comisión mixta y que sí las empresas lo establezcan y que lleven pues ese fundamento legal, ¿no? Que se debe de tener para poder hacer el reparto y que todo sea transparente, ¿no? Sí, y eso es bien importante, tocayo, porque Sí, pues muchas veces eso se queda se lo pasan de largo, ¿no? Y no tienen esos exacto. cuidados y al final son problemas que nos enfrentamos y esta parte de la remediación en estos temas, híjole, se vuelve bien complicado, ¿no? Es correcto, lo hacen como la parte de la práctica, ¿no? O sea, voy a repartir, pero pues me olvido de que tengo que hacer una comisión, de que la comisión es la que va a dictaminar o más bien va a revisar el monto a pagar y la que va a tener pues toda la declaración, todos los fundamentos para poder hacer el reparto, ¿no? Como tal. Y ya obviamente tiene que avisar al patrón y a todos los colaboradores, ¿no? De ello. Exacto. Y ya, ahora sí que ya entrando a tu materia, tocayo, y empezaste Sí. a tocar estos temas de qué está pasando con el seguro social, sí nos podrías un poquito platicar en relación qué es lo que debemos de cuidar en materia de seguro social y sobre todo por el acuerdo del Consejo Técnico que surgió en 2023 por ahí del segundo semestre. Sí, sí, con gusto. Mira, este acuerdo fue como un recordatorio del instituto. Normalmente esto tiene, si la PTU tiene obviamente toda la vida, pues igual la parte de los acuerdos del Consejo Técnico. Aquí, obviamente, derivado de todo de la reforma del 2021, del tema de la subcontratación, la nueva forma de pago o las formas para pagar este derecho de la PTU, pues el IMSS también se pronunció y dijo, a ver, vamos a ponernos pues muy estrictos y argumentar ciertas situaciones. Aquí les estamos poniendo unos slides. Pues lo más importante de este acuerdo que salió el 26 de junio del 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio del 2023 y que va encaminado a orientar a los patrones respecto a las exclusiones como integrantes del salario base de cotización de los pagos que excedan el monto máximo de la PTU. Ya muy bien nos explicaron la parte esta Vero y Said, la parte de los pagos que ya sean los 3 meses o a la parte del pago como tal, pero sí, esa exclusión o ese monto excedente de que se debe o que se pague, pues aquí el IMSS lo está focalizando y está diciendo, bueno, si vas a pagar una PTU bajo esos dos lineamientos que ya la legislación está argumentando, pues el excedente me lo tienes que integrar, ¿no? Y así está instruyendo al titular
de la Dirección de Incorporación de todas las subdelegaciones y unidades administrativas para que conlleven y que den pues este acuerdo a conocer a todos. Obviamente lo conocemos, pero en cualquier duda que se tenga en unidad, pues cada una de ellas o cada subdelegación debe tener ese expertise, que sabemos que en ocasiones no lo tienen, pero deben de aclarar esta situación, ¿no? Y tener el fundamento de ello. Aquí el acuerdo es muy claro, entra al vigor al siguiente día, pues, obviamente sería el 8 de julio, que entra en vigor el 2023. Y se dice que entra en vigor, pero al final vuelvo a lo mismo. Este ya tiene mucho tiempo de que el acuerdo del Consejo Técnico ya lo argumentaba de estos anticipos de PTU o estos excedentes, ¿no? Porque son dos temas relevantes. También hay anticipos de PTU que la autoridad no los ve bien, porque o sea, están fuera de todo lo que está a derecho y lo que la ley establece para el pago de la PTU. Adicional, aquí ponemos también un punto importante, que todas las personas trabajadoras que excedan de lo señalado en el 27, en la fracción 8, que es la parte del pago, el excedente de ello, pues va a ser una gratificación como tal, y obviamente pues hay que integrar lo que decía el primer punto, ¿no? Y sabemos que hay muchas prácticas, muchos patrones así lo establecen en entregar montos que, si bien se encuentran registrados en toda la contabilidad como pagos anticipados a las personas trabajadoras, normalmente lo hacen en diciembre o en algún otro mes, la autoridad no lo está estableciendo o no lo va a establecer como PTU, sino como una gratificación adicional, y se debe de integrar al salario. Si es en diciembre, pues se debe integrar al salario del 1 de enero del año posterior, ¿no? Aquí sí es importante que esto lo visualicen, lo vean. La autoridad está focalizando, está fiscalizando de manera, pues vamos a llamarlo agresiva, si me lo permiten la expresión. Y así están las revisiones tanto de, de algún crédito fiscal, algún gabinete, una revisión de gabinete o a la revisión de los dictámenes. Aquí es importante también a los que nos dediquemos a eso, a los que estén en el foro, que se dediquen a dictaminar, de tener en cuenta esta situación, ¿no? Porque la autoridad lo va a focalizar, y este año seguramente va a tener ese peso la revisión, porque el año pasado, pues fue en 2023 este acuerdo, y si bien es cierto, pues es al día siguiente, la autoridad lo va a argumentar desde 2023, desde el dictamen de 2023, y obviamente va a tener más peso para el dictamen que vamos a presentar en septiembre de este 2024, ¿no? Aquí también establece que integrarse fuera de los límites o plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo pierde su naturaleza, y para efectos de seguridad social o para efectos de la integración salarial debería de considerarse como parte integrable, ¿no? Obviamente habrá personas que digan que hay fundamentos y todo eso, pero habría que aclararlos, habría que fundamentar si la autoridad va encaminada a eso, ¿no? A que no, los anticipos de PTU no es una PTU porque está fuera de lo que establece la ley. Pagos excedentes, son gratificación y me los tienes que integrar. Entonces habría esos dos supuestos o dos pagos que se hagan, deben de considerarse como parte integrable del salario, ¿no? Incluso Tocayo, aquí yo me permitiría, porque sí está muy, muy puntual esta parte, ¿no? Oye, al Ujú. entregarse fuera de los límites y de los plazos. ¿Y qué pasa? Luego, hay algunas ocasiones donde hay empresas que dicen, es que no tengo el flujo ahorita en mayo para pagar la PTU, mejor se las voy a pagar a junio. Aguas, porque caen en fuera de los plazos, y entonces eso ya no es PTU para efectos del Seguro Social y hay que integrarlo, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Igual lo que decía anteriormente, el anticipo de la PTU, ¿no? O sea, sabemos que muchas empresas dicen, bueno, para beneficiar a los trabajadores y todo ese tema, pues me voy a anticipar a pagártelo un anticipo en diciembre o en otro mes X que sea, ¿no? Pero al final, pues pierde la naturaleza de la PTU de acuerdo a las legislaciones vigentes, y obviamente, pues no cabría o no sería como una PTU como tal, ¿no? Porque pues en diciembre no se paga la PTU, se paga en mayo, ¿no? Mayo o junio. Claro. Ujú. Claro, y eso sí hay que cuidarlo mucho, ¿no? Sí, aquí algunos aspectos importantes de este criterio a considerar, y que
a comentar con ustedes es que quien excluya del salario base de cotización los pagos que exceden el monto de la PTU, pues obviamente va a estar ahí muy en el foco. Quien pague la PTU fuera de los plazos establecidos en el artículo 122, los 60 días, pues igual pierde la naturaleza y está fuera de los plazos y se vuelve una gratificación como tal, ¿no? Quien asesore o preste servicios en la realización o implementación de estas prácticas, pues se vuelve ahí como que la parte del foco para la autoridad, tanto de, bueno, en este caso para el IMSS, ¿no? Todo contador público autorizado que emita una opinión limpia o sin salvedades en los dictámenes que va a emitir o que emitió en 2023 y que va a emitir en este 2024, si incurre en estas prácticas, obviamente tendrá alguna repercusión en la revisión del dictamen, tendrá que aclararlo, tendrá que fundamentarlo. En su caso, si así lo hizo, pues tendrá que fundamentar pues obviamente al instituto, pues aclararle estas situaciones de por qué se hizo esta práctica, que al final el mismo instituto ya lo está, vamos a ponerlo así, lo está aclarando, volviendo a recordarnos que no lo veo con buenos ojos este tipo de prácticas, ¿no? Con su acuerdo. Sí, sí, tocayo, y más esta parte de, sabemos que el Seguro Social es el ente fiscalizador que no se tienta el corazón y va directo a a que te congelen las cuentas, y la verdad es que es la institución que mejor sabe recaudar, ¿no? Y decimos mejor sabe recaudar, no bien, no mal, sino recauda, porque al final de cuentas, pues tú no puedes operar si no tienes cuentas bancarias, ¿no? Y es por donde va primero la autoridad del Seguro Social. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Esta parte que comentas de el contador público, pues tiene que prácticamente eh, informarle cualquier situación que considere que no están dentro de los lineamientos, porque si no, la sanción para el contador pues también puede ser relevante, ¿no? Entonces, muchas veces muchos clientes nos dicen, es que ustedes dictaminadores de seguro social, de verdad que se meten hasta la cocina y pues deben de ser pruebas selectivas, pues para el seguro social no es pruebas selectivas, al igual que en impuestos, ¿no? O sea, al final del día no hay una materialidad o no existe la materialidad en temas de contribuciones, en temas de aportaciones de seguridad social. Eso sí hay que tenerlo bien en cuenta y ya todo está amarrado, porque al final del día la autoridad va a saber cuándo le pagaron la PTU a sus empleados porque lo timbran y ahí viene la fecha de pago. Saben cuándo presentaron la declaración anual, o hasta qué fechas tienen para este pago, ¿no? Entonces, ya la autoridad, sí nos tiene todas las herramientas para poder llegar con los contribuyentes, ¿no? Esta parte, y déjenme comentarles que ya esta parte de intercambio de información entre las instituciones sí está siendo bien eficiente. Ya hay autoridades locales que te están revisando, federales y Seguro Social, y también Seguro Social puede estar revisando impuestos federales, impuestos locales, ya esta coordinación fiscal sí está funcionando. Esa semilla que desde hace ya, pues, un poquito más de una década se inició, ya hasta ahorita está sembrando, están cosechando frutos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay una coordinación más estratégica, porque el gobierno necesita dinero y tiene que ver la forma de recaudar, ¿no? Y siempre, y el Seguro Social nunca pierde, ¿no, tocayo? No, no, no. Y aquí, pues, obviamente, la fiscalización, como les comentaba, está bastante complicada con el instituto. En ocasiones, la gente que atiende el tema de las auditorías o el tema de las revisiones de auditorías, en ocasiones no son tan expertas y se van con un lineamiento del que se lo dan de arriba, ¿no? O sea, aquí no hay otra más que tú eres un crédito fiscal. Entonces, no hay que darles armas para poder ellos fiscalizarte algo que al final puedes tú empezar a remediar desde antes, ¿no? No hacer cosas o como alguna recomendación de que, bueno, puede ser anticipo de PTU, puedes pagar
el excedente no lo integres porque es PTU, sino tener todo bien fundamentado, bien, bien asesorado para que no tengas esas complicaciones, ¿no? No generes a la autoridad o no le generes armas para que te pueda fiscalizar, ¿no? Eso es lo importante o como que la parte que el comentario que tendríamos que hacer a los clientes, ¿no? Sí, es súper relevante que lo tengan, ¿no? Y también, bueno, yo quisiera comentarles un poquito esta parte de las consideraciones en materia de ISR. Al final del día, como pueden observar, pues todo va ya integrado, ¿no? Al final del día, hay una armonía en en estos temas de los trabajadores, ¿no? Si bien nace de un derecho constitucional, ya vimos que no nada más es una repercusión laboral, sino también es una repercusión en materia de seguro social, los cuidados que ya nos comentó el tocayo Castañeda, y también para efectos de impuestos sobre la renta, contribuciones, impuestos federales, pues hay que tener en consideración. Muchos todavía nos dicen, oye, es que para mí la PTU es un concepto deducible. No, nunca ha sido un concepto deducible, ¿no? Se disminuye de la base fiscal, pero eso no quiere decir que sea un gasto. Y también es bien relevante esta parte porque la autoridad, ¿qué es lo que establece? A ver, yo tengo una forma de cómo determino el ISR, hay ciertas adecuaciones o ajustes que tengo que considerar para integrar la base de la PTU y de ahí surja ese 10%, pero la esencia son las mismas, ¿no? Los ajustes que hay que hacer entre la determinación del impuesto sobre la renta y la PTU son mínimas y son identificables. Entonces, no perdamos en vista que la esencia es la misma, ¿no? Y también hay muchas cosas muy relevantes porque hay un decreto que nos establece que nosotros podemos disminuir en nuestros pagos provisionales una octava parte a partir de mayo y hasta diciembre de la PTU que se haya pagado. Y muchos de nuestros clientes nos dicen, oye, sí, yo pagué una PTU en mayo, pero hay partes de PTU por ciertas situaciones que el trabajador que ya ahora no está conmigo, pues vino y recogió su cheque hasta agosto, septiembre, y entonces, pues yo estoy pagando una PTU, pero y no me aparece ese pago en la disminución de mis pagos provisionales y nunca le va a aparecer. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, tenemos que cuidar los plazos de pago de la PTU y todo lo que hayamos pagado en mayo, ese importe sí voy a poder disminuirlo a una octava parte a partir de la declaración de mayo y hasta diciembre, ¿no? Entonces, es bien importante que queden timbrados los FDIs, que la fecha de pago y el timbrado correspondan a mayo para que todo lo que se haya pagado en mayo pueda ser disminuido en los pagos provisionales y no tener alguna complicación. Que efectivamente van a haber pagos que se hagan posterior. Generalmente son personas que ya no trabajan con nosotros, pero que les tienen el derecho de cobrar su participación de los trabajadores, de la participación de los trabajadores en las utilidades. Y que también hemos visto, fíjense que siempre nos han hecho esta pregunta, oye, cualquier pago que supere el tope de la PTU, ¿es bono o es PTU? ¿Por qué? ¿Y por qué lo comparto en esta forma? Cuando se hizo la reforma en materia de subcontratación, habían empresas que tenían empleados y siempre tuvieron empleados y eran muy rentables. Entonces, la PTU que se repartía era el 10%, no había más. Cuando entra en vigor la reforma de la subcontratación, los trabajadores de estas empresas empezaron a molestarse porque decían, oye, si esta empresa era rentable y yo tenía ese 10%, ¿por qué me vas a topar
ahora con estas reglas a 3 meses. Si tu empresa ya me venías pagando eso. Entonces, estas empresas nos decían, oye, ¿yo qué voy a hacer con esta situación? ¿Sí lo voy a considerar como PTU o es un bono el que les voy a pagar a los empleados? Bueno, al final del día son temas a discutir, porque hay quienes dicen sí, es una PTU, porque al final de cuentas mi base de la PTU es el 10% de la renta gravable. Que yo tenga un tope, pues eso es independiente, pero la esencia de ese 10% sí lo es. Hay otros que dicen, no, a ver, lo que le pagues adicional, aun y cuando llegues a ese 10%, se considera este bono y no lo vas a considerar como PTU. ¿Por qué? Porque por eso tienes un tope. Entonces ya son cuestiones muy particulares, pero que sí se dieron, porque al final de cuentas hubieron empresas bastante rentables que esta reforma a la subcontratación sí les afectó a sus trabajadores. Y por lo mismo dijeron, a ver, yo no me voy a pelear, yo le venía pagando hacia mis empleados, voy a continuar pagando porque yo no tenía subcontratación, era mi forma natural de operar y tenía mis utilidades y tengo mis utilidades. ¿Por qué voy a afectar al trabajador? Y las leyes del trabajo siempre van a ir en favor de los trabajadores. Entonces, sí hay que estar cuidando estas situaciones, sí nos hemos enfrentado a esto y al final del día, si nosotros lo consideramos como PTU, veamos la repercusión en materia de seguro social, porque estamos hablando de topes, estamos hablando de otras cosas, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, ya se vuelve algo integral, ya no podemos verlo de forma aislada. Oye, pues para efectos de ISR, pues incluso hasta me ayuda porque mi octava parte va a ser mejor para disminuir mis pagos provisionales. Sí, pero ¿qué está pasando con Seguro Social, no? Entonces, sí son de las reflexiones que nos tenemos que llevar, ahora que que estemos, que estemos pues calculando el pago de la PTU que se va a hacer a partir del siguiente mes y también tener en cuenta esta parte de el cuidado en el timbrado de los FDIs, ¿no? Porque de ahí van a tener más repercusiones. Básicamente, estos son los aspectos que sí queríamos comentar con todos ustedes. Ahorita vamos a abrir los micrófonos con la finalidad de poder responder las preguntas que tengan, esas inquietudes. Ya veo que en el chat hay algunos comentarios, entonces vamos a abrir micrófonos. Por ahí vimos algunas manos levantadas, entonces esto es lo que nosotros queríamos en unos 40 minutos. Es mucha la información, es demasiado amplio este tema, pero quisimos en 40 minutos resumirlo porque consideramos que para ustedes es relevante, ¿no? Perfecto. Vamos a iniciar con las preguntas. Sí, mira, en la sección de preguntas hay una que dice, si en la empresa hay colaboradores sindicalizados y de confianza, ¿debe tener un tratamiento distinto el cálculo? Creo que ahí nos podría ayudar Vero Sí, y Said. Pero es ahí. Ujú. claro, no tiene un tratamiento diferente. Ahí tienen dos tipos de trabajadores, los sindicalizados y los de confianza. Pero como por haber sindicalizados, deben de tomar al sindicalizado con mayor ingreso. Y ese es el que va a topar más un 20% y va a topar a todos en su generalidad que rebasen ese ingreso topado. Gracias, Vero. Y a ver, en el chat viene, ¿qué, qué consecuencias tiene no cumplir con el pago de la PTU determinada y qué límite tienen los trabajadores para exigir su pago?
A ver, ¿qué consecuencias tiene no cumplir con el pago de la PTU? Pues ahí son consecuencias laborales. Sí, claro, pues ahí quebrantan la protección que tiene los trabajadores para el pago, pues hay sanciones, sí, claro, hay sanciones que van de 250 UMAS a 5,000 como sanción porque están quebrantando pues un ordenamiento, ¿no? Entonces, pues de que va a haber sanciones, las va a haber consecuencias. ¿Y cuál otra fue Y la segunda dice, parte? y qué límite tienen los trabajadores para exigir su pago? Bueno, el derecho a pelearlo prescribe en 1 año. O sea, ya hablamos de que la empresa está obligada a hacer la difusión y pues hacer la entrega. Ahí estamos hablando prácticamente de los ex colaboradores. Ellos tienen hasta 1 año para exigir el pago. Después dice, para el pago de PTU topado a 3 meses de salario diario, ¿se debe considerar en la determinación el tope del salario más alto del personal sindicalizado más un 20? ¿O este tope solo aplica para el pago y no, para el cálculo y no para el pago? Ejemplo, a un trabajador con salario alto, su PTU teórica es de 120,000. El tope de acuerdo al trabajador sindicalizado más alto más el 20% es de 45,000. 3 meses de salario del trabajador, 100,000. ¿Qué importe se paga? Sí, esa es una controversia porque en efecto la ley dice el tope de 3 meses de salario del trabajador. No nos está hablando que sea del tope, porque desde mi perspectiva, pues ya estamos haciendo, haríamos un doble castigo, porque primero ya castigamos a aquellos, bueno, que se ven más privilegiados con el salario, pues ya los castigamos con el tope. Ahora, bueno, con el tope del 20% más del trabajador sindicalizado o el que tenga la característica. Ahora dice, bueno, pero pues si gana más de eso que comentan, del tope del salario del sindicalizado, pues ya le estamos diciendo que a todos va a ser igual, ¿no? Entonces, sin embargo, si hay empresas y nosotros tenemos pues algunas empresas que dicen, no, se van a topar con el salario topado más el 20% de trabajador sindicalizado, el que cumpla la característica. Entonces, la ley no, ahí no dice eso, ¿verdad? Ahí nada más dice que son 3 meses de salario del trabajador. Entonces, pero pues de las revisiones, ahí ha tenido algunas experiencias en las revisiones de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué criterio establece en estas revisiones la autoridad? Sí, efectivamente. Desde el cálculo de la utilidad y del reparto, ya tenemos un tope establecido, ¿no? Y es el 20% adicional al salario más alto del personal sindicalizado o bien de planta, ¿no? Que cumpla con esas características. Entonces, ya tenemos un importe de PTU a repartir. Para efecto del siguiente tope del 127 fracción 8 donde nos dice que son 3 meses de salario, se tiene que considerar el salario diario, ¿no? Que tiene para poderlo concretar. Así tal cual es como lo ha estado tomando Secretaría de Trabajo y Previsión Social en las diferentes inspecciones que puede llegar a realizar. Gracias, Said, gracias, Vero. Aquí voy a saltarme una de Mauricio Rosas porque creo que también es relevante y me regreso un poquito a la anterior. Dice, la duda es ¿qué sueldo se debe considerar para calcular el tope de los 3 meses en el caso de que en 2024 los empleados hayan tenido un incremento de sueldo a medio año? ¿El sueldo vigente o la parte proporcional de ambos? Y es que Bien. sí, porque hay muchas empresas donde te dicen, oye, el incremento no se va a dar en enero, sino se va a dar en mayo, en junio, en julio. Oye, ¿qué salario diario voy a tomar, no? Sí, no, y de hecho se han llegado a tener casos donde, pues de repente en el mes de diciembre te incremento el salario, ¿no? Y ya con ese sueldo es con el que te voy a considerar el tope.
Pues aquí en negociaciones que se pueden tener principalmente con los sindicatos y con la comisión mixta, de una u otra manera, como bien lo comentaba el licenciado Miguel, nos decía que efectivamente la comisión mixta es la encargada de hacer el reparto, ¿no? Muchas ocasiones cuando se llega a estar en revisión y se llegan a pactar las reglas, lo que buscan hacer es poder tener un promedio del salario de vengado para poder topar justamente esos 3 meses y no caer en casos como estos, ¿no? De, ¿sabes qué? Ya se viene el reparto de la utilidad y tú eres mi amigo y te voy a subir un poquito más el sueldo para que te toque un poco más, ¿no? De esos casos Muy ficticios, aislado. pero que no creo que se presenten en la realidad, ¿no? Sin embargo, ese es parte del criterio que se va tomando sobre salarios de vengados en el ejercicio. Gracias, Said. Y me regreso a la pregunta que me había saltado. Dice, buenos días, ¿cuál prevalece entre el 10% y el tope establecido? A ver, la Ley Federal de Trabajo te dice que es el 10%. Ya de ahí viene un tope. Por eso lo que comentaba casi al final de la plática, donde hay empresas que dicen, a ver, yo siempre fui utilitaria y siempre les di el 10%. ¿Por qué tengo que toparlo ahora? Oye, hay criterios, hay consideraciones que te dicen, ese 10% no pierde la característica de PTU porque es la regla general. Ya después viene un tope y dice, bueno, mi PTU a repartir va a ser tanto, pero en esencia el 10% no pierde o no podría perder esa característica de ser PTU, pero sí se tiene que analizar puntualmente cada uno de los casos con la finalidad de ver cómo es que se determinó, cómo se estaría pagando y qué consecuencias adicionales tienen, por lo que veíamos en materia de seguro social, ¿no? O sea, al final, mi máxima es el 10% de la renta agravable. Esa es la máxima. Oye, después que viene, aguas, vas a toparla de estas formas. Ah, bueno, pues yo lo topo, ¿no? Porque si no, también vendría el tema de lo que veíamos sector financiero y SCs, donde te dicen, es un mes y no puedes ser más. Entonces, hay que tomar esas consideraciones, ¿no? Pero la máxima es ese 10%. Luego dice, ¿cuál es la función con respecto a los trabajadores que son indemnizados por despido injustificado? ¿Sí les toca PTU? Claro, por supuesto. O sea, ese es ahora sí que ese es otro cuento, pero el derecho existe y se debe de dar, aunque sean despedidos justificado o injustificadamente, no se pierde el derecho. Sabemos que es un derecho irrenunciable. Gracias, Bel. Y la última pregunta, ya para concluir. Dice, ¿qué pasa si expira su derecho a un año, pero el año sería en mayo del siguiente año? Ejemplo, 2025. La declaración se presenta en marzo 2025. Se acumula la PTU del año anterior, claro, porque tú dices, oye, ¿qué no se repartió? Lo voy a sumar a la PTU que estoy determinando en este ejercicio. Dice, y en este ejemplo llega el empleado en abril y dice, oye, quiero mi PTU, o dice, solicita su PTU. Ya no existe su PTU porque ya la acumulamos y ya se pagó o ya se va a pagar a los empleados. ¿Qué hacemos para pagarle y no quebrantar su derecho? Pues es que su derecho va a existir hasta el 31 de mayo del 2026, ¿no? Pero no sé, ahí, Vero, yo creo que se le tendría que pagar la PTU como tal, porque todavía tiene derecho. Exactamente, sí, yo también tengo ese tema, ese dilema, porque en efecto, digo, la mayoría llega en el inter del mismo año, pero Sí. llega alguno que por ahí se aparece y como ya sabe que su derecho expira en un año, entonces se presenta en abril o en mayo del siguiente año, pues la empresa no puede decir, no, ¿qué crees que ya no? Porque ya lo acumulé al nuevo ejercicio. No, pues su derecho existe porque la ley así lo establece, entonces se le tiene que dar lo que se determinó. Ahí los tratamientos fiscales
y contables, bueno, tendrán su tratamiento especial, pero pues porque así lo dice la ley, así lo exige y lo establece, se le tiene que pagar. Exacto, y como concepto de PTU, o sea, Así es. no hay más, ¿no? Correcto. Y ya dice, cuando una empresa no paga la PTU, tiene un impacto en los estados financieros y fiscalmente, pues es que si no paga la PTU vas a tener un pasivo. Entonces, el pasivo va a estar ahí registrado. Fiscalmente, pues no tienes un derecho a disminución porque pues no la pagaste. El problema es un tema netamente laboral, que si uno o más empleados se van y se quejan, oye, si hubo una PTU pero no nos las pagaron, vienen consecuencias Claro, laborales. sí. Y bueno, pues audiencia, realmente les agradecemos el tiempo que nos brindaron en este webinar relacionado con las consideraciones para PTU. Esperemos que haya sido de su utilidad y cualquier duda adicional tienen en nuestros canales, ya sea YouTube, WhatsApp, nuestra propia página, Instagram, LinkedIn, donde nos pueden localizar. De antemano, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento y cualquier situación quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos, estamos a la orden. gracias. Gracias.